Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección No lo tires. Hoy les traemos un electrodoméstico que para varias personas es su favorito, ya que facilita la preparación de una bebida exquisita. Sí, hoy les hablaremos de la cafetera. También conocida como máquina de café, la cafetera se usa para preparar esta bebida. Mientras que existen muchas clases de cafeteras que usan diversos sistemas de fabricación, en los dispositivos más habituales, el café se pone en un filtro de metal o papel en el interior de un embudo por el que se desplaza el agua que luego se calienta hasta el punto de ebullición y se pone sobre un envase en el que se coloca el café recientemente hecho. Partes de una cafetera. Como podemos ver en la imagen, la cafetera tiene varias partes, entre ellas filtro, embudo, soporte del embudo, manija, jarra, interruptor, cubierta superior, depósito de agua, medidor de agua, cuchara medidora, placa de mantenimiento de calor. Depósito de agua. Consiste en un tanque donde se coloca el agua fría o tibia dentro de la máquina. Es importante verificar los niveles de agua del depósito antes de realizar el café. No es una herramienta de presión que se ajuste a la máquina. Tanque. Esta parte de la cafetera lleva el agua desde el tanque hasta el cabezal de elaboración o filtro. Pasa mediante el intercambiador de la calefacción. Esta es alimentada por la electricidad y consiste en el objeto de ruido en la máquina. Ayuda a generar la presión que es importante para el procesamiento del café. Soporte del filtro. El portafiltro también es conocido de manera usual como soporte del filtro. Esta parte de la cafetera tiene la función de conservar el café molido. Tiene la figura de una canasta diminuta hecha de metal y es usualmente desmontable de la cafetera. El café molido se pone en una canasta que está enlazada a un mango grande hecho de metal. El café circula mediante dos boquillas ubicadas debajo del portafiltro. Cuando se coloca el café molido en la canasta de esta parte de la máquina, es necesario aplicar presión hacia abajo un poco. Esto permite acentuar los sabores del café. Intercambiador de calor. Consiste en un filamento, un tubo de metal enlazado a la electricidad, que tiene la función de calentar el agua que procede de la bomba para generar el café. Esta parte de la cafetera es usualmente de los objetos más normales de las máquinas de café más profesionales y grandes. Las máquinas de café de tipo caseras, por lo habitual, poseen una diminuta caldera, donde el agua se coloca antes de realizar el café. El beneficio de un modelo de caldera no es recalentar el agua, como los instrumentos de intercambio de calor. En los modelos caseros, un termostato normaliza la temperatura que se requiere para generar el café. Fallas y soluciones. Esta imagen representa únicamente el diagrama de interconexión básica de una cafetera. Como podemos observar, a la izquierda tenemos el conector del cable de alimentación que nos permite conectar el aparato a 120 volts. Este cable de alimentación tiene dos conductores, siendo que por uno de ellos ingresa la fase y por otro se conecta el neutro de la red eléctrica. Cuando cerramos el interruptor, la fase pasa a través de sus contactos hasta el termostato y luego a los fusibles térmicos en serie, para de allí dirigirse a uno de los terminales de la resistencia calefactora, saliendo por la otra terminal de la misma, con lo cual cierra el circuito con el neutro del cable de alimentación. La luz piloto igualmente se enciende al cerrar el interruptor, para indicarnos que el aparato está encendido. La cafetera no enciende. Cuando el fusible o uno de los fusibles térmicos se daña, el aparato no enciende. El fusible térmico normalmente viene con capacidad de soportar entre 250 y 270 grados, pero puede quemarse o abrirse por fatiga de sus materiales o por exceso de temperatura. Antes de hacer la comprobación del termofusible, primero desconectamos la alimentación eléctrica para trabajar sin riesgos. Para comprobar su estado, bien podríamos desconectar uno de sus terminales y bastará con el uso de un multímetro o tester en medición de continuidad, para corroborar si el fusible está abierto o no. Las puntas de prueba del instrumento de medición deben hacer un buen contacto con las terminales del fusible, y para la comprobación se debe contactar una a cada terminal de dicho termofusible. Si el fusible está en buenas condiciones, el tester nos indicará continuidad o cero resistencia. En cambio, si no da continuidad o marca un elevado valor de resistencia, quiere decir que el circuito se encuentra abierto.
Entonces, el fusible se ha dañado y debe cambiarse por uno de iguales características que el original. Se debe prestar especial atención a la conexión del componente, ya que no es recomendable el uso de soldadura para fijarlo a su sitio en el circuito debido a los niveles de temperatura a que se ve sometido. Otro componente eléctrico que suele fallar es el termostato, que normalmente viene unido al ducto de aluminio. De igual forma, debemos de desconectar la alimentación eléctrica para trabajar de forma segura. De nuevo tomamos el multímetro, seleccionamos la opción de continuidad o la de más baja resistencia. Al igual que con el termofusible, se le debe medir continuidad o resistencia entre sus terminales. Estando el termostato a temperatura ambiente, la resistencia entre sus terminales debe ser muy baja o bien igual a cero. En caso de que tal resistencia sea alta, significa que el circuito está abierto, y entonces el componente debe cambiarse por uno nuevo de iguales características. Para saber si el termostato está respondiendo a los cambios de temperatura, podríamos someterlo a calentamiento con el uso de una fuente de calor, que bien podría ser la pequeña flama de un encendedor. Para esto, lo que se hace es conectar las puntas de prueba del tester a las terminales del termostato, asegurándonos de que hagan buen contacto. Seguidamente, acercamos la llama o fuente de calor al cuerpo del termostato de modo de que el mismo se caliente. El termostato debe abrirse y elevar su resistencia infinito en cuestión de segundos si está en buenas condiciones. No se recomienda puentear o sustituir este componente con secciones de alambre. El interruptor de encendido y apagado con frecuencia sufre las consecuencias del recalentamiento de sus contactos, los cuales pueden llegar a cubrirse de una capa de carbón que aislará el paso de corriente e impedirá el encendido del aparato. Para comprobar el funcionamiento del interruptor, con el uso de un tester, se debe desconectar la alimentación eléctrica y luego preparar el instrumento de medición para medir continuidad o baja resistencia. Hacemos contacto con las puntas de prueba en cada uno de los dos terminales del interruptor. Estando el interruptor en posición de encendido, la resistencia debe ser 0 o casi 0, o sea que debe haber continuidad, mientras que en la posición de apagado la resistencia debe estar en circuito abierto, es decir, no debe dar continuidad. El cable de alimentación con el tiempo suele sufrir los efectos de la temperatura, al igual que un manejo inapropiado del mismo. Este también se puede terminar rompiendo por el uso continuo. La forma de comprobar el estado del cable es desconectándolo de la red de suministro eléctrico y midiendo la continuidad o resistencia de cada uno de sus conductores por separado. Si el cable está en buen estado, la resistencia debe ser 0 o muy cercana a 0. Si la medición nos da el circuito abierto en alguno de los conductores del cable, entonces todo el cable de alimentación debe cambiarse por uno nuevo. Es recomendable que durante la manipulación del aparato se le preste atención al cable de modo que no quede torcido ni forzado. La cafetera calienta pero no sube el agua. Este fallo suele ocurrir con cierta frecuencia por obstrucción total o parcial de la válvula que comunica el depósito de agua con el conducto semicircular de aluminio de la resistencia calefactora. Esto puede darse a causa de suciedad en dicha válvula, partículas extrañas e incluso por pequeños insectos. La válvula viene introducida dentro de la manguerita de goma que comunica el depósito de agua con el elemento calefactor y se puede remover de su sitio para extraer la válvula gracias a la flexibilidad de la manguera para su limpieza. También es posible despejar dicha válvula sin extraerla de la manguera, usando cuidadosamente un alambre fino mientras hacemos pasar agua a través de la manguera, teniendo en cuenta su sentido de circulación. Al colocar de nuevo la manguera con su válvula dentro, es importante tener en cuenta esto último, ya que si se instala de forma invertida, entonces la válvula cerraría el paso de agua hacia la resistencia. La cafetera tiene fugas de agua. Este es un fallo muy delicado debido a que podría caer el agua sobre los elementos energizados con 120 volts y generar una descarga eléctrica al usuario. Las fugas suelen suceder por diversas causas. Podría ser por desprendimiento o rupturas en la manguera de goma o en los tubos de plástico que conducen el agua, así como también podría generarse una fisura en el depósito de agua. Es normal también que durante alguna reparación o mantenimiento haya quedado mal colocado alguno de los conductos de agua.
Muchas gracias por ver este video, esperamos que les haya sido muy útil. Si les gustó, comparte este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificación cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima.